Vamos a poner lo que decía, por ejemplo, la abuela de Lautaro. Como ahí se puede observar, dice 2 de febrero, ¿ok? Esto para ser transparente. Ahí estamos. Bueno, escuchen lo que decía la abuela de Lautaro, que fue otro joven que asesinaron. Dicen que fue la policía, es un crimen en el cual participó Suso, Diegues, que después se fueron. Bueno, hay muchas sospechas de que haya sido todo armado y que la gente que está culpada sea inocente, ¿eh? Ojo con ese caso, porque también están involucrados Diegues y compañía. Pero bueno, vamos a escuchar lo que decía la abuela de Lautaro. ¿Vos creés que gente en situación de calle los podría haber agarrado a estos chicos y los llevó a ese lugar? ¿O crees que tiene que Mirá, ver... puede ser todo. Sí, puede ser todo. Pasé por la estación de Bosques, que está comunicada con el campo y la Champions. Me dicen que no, sí, señor, está lleno de gente que te está drogando, gente en situación de calle que no sabés de a dónde vienen, si son ladrones que se escapan, si son violadores que se escaparon de algún lugar. Nadie sabe nada. Esto lo dice gente que conoce la zona, ¿no? Está hablando de que dentro de ese lugar es un lugar muy peligroso, que hay asesinos, que hay delincuentes, de que hay abusadores. Escuchen lo que decía este vecino. Este barrio es chico, la gente se conoce mayormente. Se conoce hasta el que está descansando, el que anda con el carrito juntando cartones, que junta botellas, y son todos conocidos. Claro. Y son conocidos de los chicos. Acaban de escuchar lo que dijo este vecino, ¿no? Que el barrio es chico, que todos se conocen ahí, que incluso los recolectores de cartón y demás se conocen, y que los chicos conocían a esa gente. No es un dato pequeño el que alguien diga que esos chicos conocían a la gente que paraba ahí. La situación de calle no pasa solamente por no tener recursos económicos para acceder a una vivienda digna, sino que muchas veces pasa por una variedad sin fin de problemas. Problemas de salud mental, consumos problemáticos, adicciones, personas que mezclan todo esto con antecedentes penales, abusadores sexuales. Entonces, hay un crisol de personas que viven en situación de calle, que dentro de esas personas hay personas que cometen delito, como en la sociedad en general. Pero en estos ambientes marginales, el delito se naturaliza. Porque al estar con un problema de consumo, al estar con un problema psiquiátrico o con un problema que las personas suelen consumir alcohol o sustancias y estar fuera de sus facultades o con sus facultades mentales alteradas, genera delitos. O lo que genera es una mayor probabilidad de generar delitos. Las noticias que vamos a mostrar no buscan estigmatizar a todas las personas en situación de calle con problemas de adicciones, quienes son en su mayoría víctimas de la exclusión, pero sí nos demuestra que en el entramado de la vulnerabilidad social extrema, la adicción, los antecedentes penales y los problemas de salud mental, la dinámica de vulnerabilidad, exclusión y violencia pueden conducir a los crímenes más graves. Básicamente es lo que estamos tratando de mostrar, que es todo lo que la querella de la familia Salvatierra intenta de alguna manera descartar. A mi modesta opinión, muy erróneamente. Yo no puedo juzgar a nadie. Ahora, si puedo decir, evaluar el trabajo de supuestos profesionales de las leyes y peritos, hacer esto es un crimen atroz. Es un crimen atroz. Habla de una falta de expertise o de mala praxis que asusta bastante. Porque que un profesional desconozca lo que hace la sustancia, los consumos problemáticos, las adicciones
y estas vinculaciones con la violencia y demás, sinceramente, asusta. Entonces, vamos a seguir viendo Las pruebas, sí, y escuchando. Escuchen lo que decía este familia. Les habla a la policía que ustedes, bueno, no. Perdón, escuchen nuevamente lo que decía este vecino, que es muy contundente. Estamos hablando de personas que supuestamente habrían conocido a los chicos. Ya saben, según la familia Gallardo, Paloma no era una persona que iba a ir a ese lugar, porque no estaba dentro de ese ambiente, según lo que dice la familia Paloma y los amigos de Paloma. Por el lado de la familia Salvatierra, aceptan y afirman que era un lugar natural y de concurrencia habitual, tanto para el padre, para el hermano de Josué y para el mismo Josué. No lo descartan, de hecho hay fotos de Google Maps donde los ubican a ellos en el lugar. Entonces, sí es importante también por el lado de buscar la verdad, de ver a quién conocían. ¿Conocían a Paloma? ¿Conocían a Josué? ¿Pudieron haber sido asesinados por alguien que conocía a la familia Salvatierra? Y esto lo decimos no para marcar, estigmatizar o señalar a la familia Salvatierra, sino para buscar la verdad y decir, che, ¿no estaría bueno que la familia haga una memoria y diga, che, ¿a quién conocíamos del lugar? Entonces, poder aportar esos nombres a la justicia para que investiguen a quién habría conocido Josué, el hermano de Josué y el padre de Josué, que iban a ese lugar. De hecho, hay declaraciones tanto del hermano y del padre de Josué hablando del lugar y de la gente que iba al lugar, que los conocían. Entonces son ellos los que deben aportar estos datos. Es evidente que tanto la familia Gallardo como la familia Salvatierra no conocían los pormenores del vínculo de Josué y Paloma. Con el diario El Lunes se dieron cuenta de que tenían un vínculo mayor a una amistad. Del lado de Gallardo, él desde el comienzo dijo que no sabía que eran novios. No lo sabía. Claro, después para no quedar fuera de la historia dice, me lo imaginé. Pero es mentira. Porque en todas las notas que dan al comienzo, hablan de ellos de amigos, que son amiguitos. Luego, buscando los chats, Julieta, que estaba en la costa, dice que ve un mensaje. Bueno, empiezan como a atar cabos, es decir, bueno, venían saliendo, le preguntan a los amiguitos, le dicen, sí, estaban saliendo y ahí lo confirman. Pero no había una presentación oficial. No los habían llevado a la casa. Ni Paloma, ni Josué habían sido presentados en sus correspondientes hogares como novios. Ahora, con el diario El Lunes, que ellos digan que eran grandes novios, que se conocían hace un montón, es falso. Es falso. Eran amiguitos que en el último tiempo comenzaron a tener un poquito algo más que una amistad. Pero ni siquiera llegaron a presentarse como tal, como novios. Es mi novia, es mi novio, no había una relación. De hecho, del lado de los Gallardo, Omar Gallardo no lo sabía, aunque él diga que él pensaba, no lo sabía. Solamente lo sabía Santiago. Santiago se lo cuenta a Alicia. Tampoco se lo habían blanqueado a nadie más de la familia. ¿Ok? En la familia Salvatierra sucedía lo mismo. Podían decir, sí, se lo veía distinto, había algo distinto, pero no había una relación formal. Entonces, yo no sé cómo va pasando el tiempo y yo voy escuchando a ciertos familiares como agrandar el vínculo, agrandarlo, hablar de un noviazgo mucho más formal. O sea, no había una relación formal de mucho tiempo en el cual uno puede decir mi cuñada, mi cuñado, que lo invite a comer o que vayan a salir. De hecho, eran escapadas al gimnasio o en el colegio, recreos, no había algo formal. Entonces, a mí me llama la atención esto de querer como resaltar que esto era una relación formal cuando no lo era. Era algo reciente. Lo que sí tenemos claro es que esto no fue un robo común,
esto es otra cosa. Que no fue un robo común, esto es importante decirlo, ¿no? Porque por ahí la especulación es, bueno, les querían robar y después como los, no sé, por alguna razón los mataron, como si fuese un homicidio criminis causa, es decir, para esconder, por ejemplo, que los reconocieron o para esconder el robo. Ocultar Ustedes otro entienden, delito. exacto, ustedes entienden que no, que acá había algo más. No, totalmente. A ver, en la provincia de Buenos Aires se roban más de 2.400 celulares por hora. Y no todas las personas que les es arrebatado el celular mueren en ocasión de ese robo. O sea, es decir... Y de esta manera, ¿no? Dos personas, exacto, con el ensañamiento. Sí, y atacarlo de una manera para asegurar la muerte, esto es otra cosa. No es un homicidio, o sea, no es un robo seguido de muerte con un criminis causa, como se le llama, para ocultar el delito principal. Sino que acá es otra cosa, porque, a ver, ¿por qué descargar tanta bronca hacia las personas cuando se trataría de un hecho común? O sea, eso no lo podemos unir procesalmente, por lo menos yo, con la experiencia que tengo, porque para mí la hipótesis no es esa. Pero doctor, bueno, todo es prematuro. Sí, todo es prematuro y es un momento. Esta nota es del 3 de febrero. 10 está recién por tomar vista del expediente. Recuerden que la primera hipótesis que dice 10 públicamente es que los chicos habrían ido caminando y habrían visto una transacción narco. Y me río porque realmente yo no puedo creer que un profesional serio diga esto. Pero lo que dijo él junto a su perito es que, según ellos, esto es sin ningún indicio, sin ninguna prueba. Tanto el perito como Diegues dijeron que los chicos habrían visto una transacción entre narcos y policías que iban con su teléfono filmando y que habrían filmado eso y los asesinaron por eso. ¿A usted le parece serio que un abogado que dice que peina canas y por eso sabe un montón afirme terrible teoría, terrible hipótesis? Lo mismo que afirmó Vázquez. Los dos afirmaron lo mismo. Yo opino que es totalmente ridículo. Por eso, apenas ese día lo escuché decir eso, si ustedes buscan mis videos van a ver que yo dije que era un payaso. Porque realmente no es serio. No quiero que se tome... El término payaso yo lo uso como para decir que es poco serio. Realmente es poco serio. Ningún profesional se puede atrever a tirar una hipótesis semejante, culpando a una fuerza policial y a un cártel sin ni siquiera un indicio. Pero bueno, vamos a seguir viendo qué decían por esos días. Tenemos un recopilado bastante importante. Esto es del 3 de febrero también, ¿eh? Escuchen. ¿Qué hipótesis tienen ustedes? Bueno, hasta el momento nosotros tenemos otra hipótesis diferente a la versión policial, ¿no es cierto? En principio... Otra hipótesis. Claro. No la del robo. Convengamos lo siguiente. ¿Quién te mata a dos personas en pleno día, ¿no es cierto?, para robarte una mochila y 2 celulares? En pleno día hay que matar a 2 personas. Primero, ¿qué resistencia pudieron haberse oponido los chicos? Un chiquito de 14 años y una nena de 16. Hay más interrogantes que certezas. Pero bueno, a medida de que vaya rodando y con el desarrollo de la prueba que se fue colectando en el expediente, yo todavía no tuve acceso a la causa, ¿sí? Todavía recién lo que tengo son las versiones concretas de los testigos, de las personas de la zona, que es totalmente opuesta a la versión policial. ¿Por qué? ¿Sí? Claro, porque supuestamente ahí se concurren en ese sitio indigentes, personas que habitualmente suelen estar. Sí. ¿Sí? No se habla de que se reúne gente también para el narcomenudeo.
La versión más firme que nosotros tenemos, y quizás parte de los testigos coinciden con nosotros, es de que los chicos ocasionalmente vieron algún movimiento, ¿no es cierto?, de gente muy pesada que no deberían ver, ¿sí? Bueno, eso es lo que se plantea en términos genéricos los testigos por cómo es la zona, ¿no es cierto? Vuelvo a insistir, 2 personas que abordan a 2 niños, que no entiendo qué oposición pueden poner, qué resistencia pueden poner, ¿no es cierto? Después modifican la escena del crimen cometiendo un incendio, etcétera. No fue preservado la escena del crimen. Claro, es muy fácil decir si hubo un doble homicidio en ocasión de robo. Hay una parte de la versión policial que tengo muchas dudas. O sea, es decir, como letrado tengo más dudas que certeza. Claro. Pero tampoco puedo hacer ninguna afirmación porque no tengo de pleno toda el la acceso prueba a la colectada causa, hasta el momento. Claro, exactamente. Pero vuelvo a insistir, ahí camina gente todo el tiempo. Bien, y ven todas las maniobras que hacen, y estamos hablando que muy cerca está la comisaría, ¿no es cierto? Claro, entonces, o sea, la gente, los vecinos ven cosas que la policía no ve. Bueno, vamos con las cosas falsas que decía este señor, que ni siquiera había tenido acceso a la causa. 3 de febrero, sin acceso a la causa, ya hemos visto múltiples notas que él da a los medios de comunicación sin absolutamente ninguna prueba, dato certero. ¿Se dan cuenta por qué yo dije que era poco serio? O sea, en vez de estar trabajando en el terreno y en datos certeros, el tipo estaba dando notas con zaraza, diciendo primero que la comisaría está cerca del lugar. Falso, no está cerca del lugar, está a cuadras del lugar. Un dato revelador es que Diegues, en la mayoría de los casos que ha trabajado últimamente, él se pone en el rol de héroe, en el rol de Mesías, que va en contra del poder. Ya lo hemos visto esto, ¿no? En el caso de Marco Herrero, que fue preso por hacer lo mismo, por plantar hipótesis, pruebas falsas. Bueno, acá en este caso vemos una operatoria de Diegues que va encaminada a eso, a yo voy en contra del poder. Acá no hay un robo, acá hay algo más. Es cuando plantan esta escena de conspiración, donde hay policías, donde hay narcos, donde hay una zona liberada, donde dice falsamente que los asesinos son los que prenden fuego el mismo lugar, que es falso esto. Todos saben que son vecinos los que prendieron fuego el lugar, estaban ahí, las cámaras estaban ahí. Entonces, lo habrían filmado al asesino, nadie que asesina a pibes, y además que ya habían sacado los cuerpos de ahí. ¿No les parece más razonable prender fuego el campo con los cuerpos? ¿Rociar los cuerpos de nafta y prenderlos fuego junto con el pastizal? ¿No hubiera sido lo más coherente si quieren eliminar rastro? Ya todos saben que cuando quieren eliminar rastros, como hicieron en el caso de Lautaro y Lucas, creo que uno de los chicos lo encontraron calcinado, o creo que fue otro caso, que no lo puedes prácticamente ni reconocer si querés eliminar pruebas. Entonces, si los asesinos de Paloma y Josué habrían sido los mismos que prendieron fuego para eliminar pruebas, razonemos, ¿por qué no hubieran puesto fuego apenas asesinan a los chicos? Prenden fuego 3 días después, cuando se está juntando gente, cuando ya los chicos no estaban ahí, cuando ya se habían hecho las pericias principales. Dale, todos saben y la mayoría saben que ese lugar no se quemó, que no se quemó por los asesinos, que no fue para ocultar pruebas. Eso está siendo utilizado para alimentar esa teoría conspiranoica de que en este caso hay algo más que un robo. Pero todos saben de que acá hubo un robo. De hecho,
el primer fiscal con el que se enfrentan Diegues en la causa decía que había sido un robo seguido de muerte, que es lo más factible. Es lo más factible. Pero claro, como el fiscal no quiso impulsar esa hipótesis que Diegues quería, fue en contra del fiscal. Y ahí fue cuando abandona la causa, cuando el fiscal dice que es presionado por Diegues. Y es esa causa que se abre paralelamente, donde Diegues va a ir a juicio oral por supuestamente amedrentar, amenazar al fiscal de la causa que supuestamente habría denunciado por este apriete de Diegues, que le dijo que si no aceptaba esa hipótesis, él trabajaba en La Nación o iba a Crónica. Bueno, esto es lo que se dice. Que también se utiliza la familia Salvatierra para defenderlo cuando la familia Salvatierra no estaba ahí. No estaba en ese lugar. Ese día en el cual se da ese enfrentamiento entre el fiscal y Diegues. Pero Diegues utiliza a sus defendidos para atacar públicamente a ese fiscal porque ahora va a juicio. ¿Se entiende? Así que bueno, otra mentira o otra falsedad es que los chicos habrían sido asesinados de día. Según la autopsia, los chicos fueron asesinados entre las 19:40, 19:30 a 6 horas. Por lo cual podría haber sido de noche, tranquilamente. Entonces debemos borrarnos todo esto que Diegues, el perito y la familia Salvatierra quieren de alguna manera imponer en su relato con que los chicos fueron asesinados a plena luz del día. Porque esto puede ser que no sea real. Y la autopsia no miente. Otra cosa que están queriendo implantar como único relato es que los chicos fueron asesinados en otro lugar y los asesinos estaban pendientes de cuándo fueron a buscar los chicos al descampado y luego los plantaron en ese lugar. Cuando vieron que José, el hermano, Omar y Santiago se fueron, dicen que fueron y los pusieron ahí debajo del árbol. Esto, la autopsia ya lo descartó. Sin embargo, la familia de Salvatierra sigue convencida y sigue diciendo públicamente de que esto no es así. De que su perito está equivocado, de que la autopsia está equivocada, de que los peritos forenses de la causa están equivocados. Creo que algo así se le reprochó a Omar Gallardo, ¿no? Cuando decía que Paloma no fue abusada, que no fue abusada. Bueno, también acá hay un gran problema. Porque Omar fue claro. Él no dijo que había sido, no se refirió al tema como que había sido abusada completamente, sino abusada de otra manera, sin llegar a la penetración. Trato de ser cuidadoso, disculpen, pero sé que algún familiar de la familia por ahí no se está viendo y no quiero decir alguna palabra que pueda ser hiriente, pero no quiero dejar dudas. Entonces, en esto también Diegues miente, porque Diegues y su perito están descartando algo que podría haber sucedido, que Paloma haya sido abusada. Un abuso sin penetración se pudo haber dado en la escena del crimen. Entonces, es un error de parte de la querella de los Salvatierra descartar esta teoría. Porque como ustedes saben, un abuso de esas características no se puede determinar en una autopsia. Sí, en una pericia psicológica, pero estamos hablando de que esos chicos fueron asesinados. Entonces, tranquilamente pudo haber sucedido un abuso. Vamos a seguir viendo lo que decía Diegues. ¿Qué hipótesis tienen ustedes? La hipótesis ya veíamos que era siempre la misma de Diegues. Sin acceder a la causa, el abogado imprudentemente estaba dando sus hipótesis al aire, sin ningún tipo de pruebas e indicios. Esto te revela y te demuestra de que estamos ante la operatoria de un profesional que la verdad, para mí, mi modesta opinión es que no es muy serio. Antes de salir en los medios vos tenés que leer la causa, tenés que acceder a las pericias, tenés que esperar un tiempo prolongado. Evidentemente Diegues y Vázquez estaban más apurados por dar notas en los medios de comunicación que por acceder a la causa y brindar información certera.
Vamos a ver otro video del 3 de febrero con hipótesis delirantes de Diegues. Con algo muy fuerte. Con mucha violencia. Claro, entiendo que por qué asegurar la muerte de los dos si la chica no fue abusada. Claro, sí. Porque Esto que dice Diegues es falso. Es falso. ¿Por qué asesinar a una chica que no fue abusada? Miente Diegues. O miente o es muy inepto. Un abuso se puede dar con penetración o sin penetración. Entonces, descartar que Paloma fue abusada es una mala praxis judicial terrible. 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 Acá el tipo, sin haber accedido a la causa, porque esta nota también es del 3 de febrero, lo pueden observar aquí, está diciendo de que Paloma no fue abusada. Eso es falso. Podría ser falso absolutamente. La podrían haber tocado o intentado abusar. Y no se llegó a concretar del todo. Entonces, sigamos escuchando lo que dice Diegues. estaba la versión de que la chica fue abusada y que él salió en defensa de ella. Bueno, nada de eso es real. Pero porque acá doctor, no puede ser que ellos hayan... Entonces, ¿por qué Josué tiene heridas en uno de sus puños? ¿Qué quería? ¿Pelear con alguien? O una de dos. O Josué se peleó con alguien porque era alguien que conocía del campo y ya había bronca de las veces que iban a recolectar cosas, o había bronca con su hermano, o con su padre, o con él mismo, o lo quisieron robar y él se defendió. O quisieron robarle, o quisieron abusar de Paloma y él la defendió, o quisieron robarle y abusarla y él la defendió. Todas estas hipótesis no las estoy afirmando. Estamos diciendo qué podría haber pasado, qué podría haber sucedido. Como cualquier profesional investigador que actúa en una causa debe dirigirse con respeto hacia la investigación y hacia las posibles hipótesis. Algo que vemos que Diegues desde el día 1 no hizo. Sigamos escuchando. Han reconocido a la persona. Ahí está. No, esa es una situación, pero si reconocen a la persona hay varias opciones. Los podrían haber encintado, haberlos dejado ahí entre los pastizales, ¿no es cierto? Y se dan a la fuga. A ver, ¿a quién se le ocurre que dos fisuras... Perdón. Si alguien quiere abusar a una chica o te quiere robar y lo conoces y lo podés mandar a prisión por lo que está haciendo, ¿te va a incintar? Un delincuente de los que estaban en ese campito va a llevar cinta o precintos para atar a sus víctimas. ¿En serio me estás diciendo eso? ¿Posta me estás diciendo eso? ¿Que un abogado supuestamente avesado que peina canas puede estar diciendo terrible idiotez? Esto no fue un crimen premeditado. Por eso se cometió con lo que había en el lugar, que aparentemente fueron adoquines o rocas. Y va en contra de lo que está diciendo la familia Salvatierra también, con respecto a esto que fue planificado. Está más que claro, de hecho, hasta el perito de ellos dice que no fue planificado, que no lo siguieron, que fue algo que se dio en el lugar. O fue una pelea, o fue un robo, o fue un intento de robo, abuso, y los conocían. Entonces, ¿qué es lo importante? Que la fiscalía investigue a las dos familias y le diga a la sociedad y que le diga a la justicia quién conocía el campito y a quién conocían del campito. ¿Paloma iba al campito? ¿A quién conocía Paloma del campito? ¿Josué iba al campito? ¿A quién conocía el campito? ¿El hermano de Josué iba al campito? ¿El padre de Josué iba? Bueno, interrogarlos y que cada uno haga la lista de la gente que conocía. Y si Paloma iba o no iba, si fue en algún momento, a quién vio, a quién no vio. Porque dentro de esa lista puede llegar a estar el asesino. Tenemos altas chances que dentro de esa lista esté el asesino. Vamos a seguir escuchando qué decía Diegues. Como se dice en la jerga procesal penal, dos drogadictos
¿no es cierto?, van a asegurar la muerte de ambos de una manera tan macabra y que posteriormente van a modificar la supuesta escena primaria del crimen. Claro. A ver, ¿Sí? doctor, entonces planteemos Esto es falso. No hay indicio alguno de que los criminales que cometieron el crimen hayan modificado la escena del crimen. Esto es totalmente falso. Lo único que es verdad es que los chicos los podrían haber asesinado 2 metros y lo movieron 2 metros abajo de un árbol para ocultar sus cuerpos. Es falso que los mataron donde está quemado el campito, donde quemaron el campito. Esa es una teoría que ellos plantaron con el tema conspiranoico. Es falso. No se sabe. No se puede saber ya. Entonces, como no se puede saber, quieren plantar esto de la teoría conspiranoica de que los mismos asesinos son los que se tomaron el trabajo de volver 3 días después, en plena luz del día, y quemar todo delante de las cámaras. ¿A ustedes les parece lógico esto? Sinceramente, ¿a ustedes les parece lógico que alguien que comete un crimen tan atroz se tome el trabajo de volver 3 días después y en plena luz del día, cuando están todos los vecinos ahí al lado, de que hay gente cruzando, que hay gente en cámara, se pongan a prender fuego al campito? ¿A ustedes les parece viable esta hipótesis que están queriendo sembrar? Lógicamente que no fueron los asesinos. Si los asesinos habrían querido quemar las pruebas, prenden fuego el campito con los cuerpos en el mismo momento. El mismo momento prenden fuego todo. O esa noche, esa misma noche. Los chicos estuvieron ahí 2 días, chicos. 2 días estuvieron. ¿Y por qué lo encontraron? Te lo dicen los forenses. Los encontraron porque los cuerpos arrojaban un olor terrible y por el olor los encontraron. A simple vista no se veían los cuerpos. No los vieron. No los vio nadie que pasó por ahí. Ahora, sí, la gente que paraba en ese campito tuvo que haber visto los cuerpos antes que el nene lo vea, antes que ese chico lo encuentre y le diga a su familiar que había 2 chicos asesinados ahí dentro. ¿Por qué? Por lo mismo, por la descomposición. Hubo alguien que vivía ahí en ese campito, o varios, que sintieron el olor, que vieron los cuerpos y se fueron. Que quizás no son los asesinos, pero quizás los conocen a los asesinos. Entonces, ¿nadie se pregunta por qué se borraron todos de ese campito? ¿Todos los que paraban ahí se borraron? Sigamos escuchando lo que dice Diego. Usted dice esto, porque no, esto no, está descartando estas hipótesis que podemos manejar nosotros. ¿Qué piensa usted que pasó entonces? ¿Por qué los mataron de esa manera? ¿Por qué aseguraron la muerte de 2 chicos de 14 y 16 años? Bueno, lo que nos refieren los testigos del lugar es que ahí se comercializa narcomenudeo. Una de las hipótesis de la teoría del caso puede ser de que hayan visto algo, pasos anteriores a ese sendero, fueron perseguidos y fueron abordados, porque ustedes lo ven. Pero eso puede ser motivo, porque ellos vieron a una persona vendiendo, comprando droga. ¿Puede ser aprovecho, ya que Fede lo contaste, todo el mundo sabe quién vende, dónde y cuándo, ¿no? A estos 2 chicos no van a ser la excepción. Y conoce. ¿Ustedes se imaginan lo que está diciendo este tipo? Yo me imagino a los familiares escuchando lo que este tipo dice sin siquiera tener acceso al expediente, a pericias. No sabía nada. Y el tipo ya había plantado una hipótesis payasesca. Según él, los chicos vieron algo, lo filmaron, los corrieron y los mataron por eso. ¿Ustedes se parece que esto es serio? Estamos hablando que el tipo ni siquiera había accedido a la causa todavía. No había pericias, no estaban los resultados de las pericias. ¿Alguien que vende droga va a hacer eso? No, muchacho. El que hizo eso es alguien que estaba con sus facultades alteradas, como lo estamos diciendo del día 1,
y que les quiso robar a los chicos, propasarse con Paloma. Quizás lo conocía alguno de los dos y cometió el crimen. Vamos a seguir escuchando. La pregunta es, ¿puede tener que ver con alguna persona que tiene un vínculo sentimental o aspiraba a tener con alguna de las dos partes? O negocio con la droga. No, bueno, ¿Qué no? voy más, ¿Qué no, no? porque la hazaña, el ensañamiento y la fuerza y la violencia que ejercieron es porque alguien tiene algo personal contra esas personas. Sea lo que sea, no lo justifico, pero tiene algo. Venganza, ajuste de cuenta. contra la familia. Totalmente. La familia, claro. No, totalmente. Muy bueno el planteo ahí del periodista porque... Sí, es que a es ver, un gran periodista, Lucas. Claro, grafiquemos la historia, ¿no es cierto? A mí me roban el celular en la esquina y no me matan de 160 puñaladas. Me roban el celular y el delincuente se va. Han matado por un celular igual, ¿eh? Sí, pero no por el ensañamiento. No. Qué suerte que tiene Diegues, ¿eh? Él sabe que le roban el teléfono en la esquina y no lo matan. Supuestamente este tipo tiene experiencia y dice que es un gran abogado. Ahora, lo que no entiendo, está bien, vos podés ser un mal o buen abogado, pero ahora que vos no estés con los pies en la tierra y viviendo en la realidad y en la actualidad, cuando vemos crímenes atroces que se cometen para robar un teléfono, vos no podés salir a decir esta estupidez. Esto que dijo Diegues es una estupidez. Escuchen. Miren, les voy a mostrar un caso sin ir más lejos. Escuchen este caso. Escuchen, 42 años, le robaron un celular, le metieron una puñalada en el corazón de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Eso vale la vida hoy en la Argentina, eso y mucho menos. Y reitero, no importa si pasa en La Matanza, en Esteban Echeverría, si pasa en Lanús, hoy lo tenemos frente a nosotros. Esas fueron las últimas imágenes de Mariano Barbieri pidiéndole a esa gente que circunstancialmente estaba allí en la heladería que no lo dejara morir. ¿En qué país vive Diegues? Porque vos, vuelvo a repetir, puedes ser un buen o mal abogado, pero como ciudadano, ¿no lees los diarios? ¿No ves los noticieros? Ese crimen que yo les acabo de mostrar fue en el año 2023. Tiene un año más o menos ese video. Un joven de 42 años que fue asesinado en pleno Palermo. ¿Saben por quién? Por un fisura. Vuelvo a repetir, no se trata de estigmatizar, sino mostrar la realidad. Una persona que está en situación de calle puede ser una persona como vos y yo que está sin trabajo. Pero también hay muchas personas que están con problemas psiquiátricos, que tienen antecedentes penales por diversos delitos y que están con sus facultades alteradas, que pueden vivir situaciones de violencia y pueden cometer actos criminales. Desconocer esto en una causa de estas características demanda y demuestra una mala praxis gigante. Gigante. Yo me imagino a los jueces y a los fiscales escuchando a este abogado decir que por un celular no te matan. Ya eso te da un panorama del tipo de letrado que es. Pero bueno, sigamos viendo. Esto era un crimen que sucedió a plena luz del día. Este crimen sí sucedió a plena luz del día. El muchacho estaba enfrente, fue a una heladería y se murió ahí. Por un celular. Y hay otros casos de Palermo que han robado una bici y lo han asesinado, que le han robado otro teléfono y lo han asesinado. Cámaras. No es Varela, porque también hay muchos que se quejan porque es un campito, que estaba con el pastizal alto. Bueno,
Acá estamos hablando de Palermo, la zona más cara de la República Argentina. Más cara. Donde enfrente a metros está la embajada de Estados Unidos. Para que se den cuenta. Vamos a seguir viendo qué decía Diegues con el paso del tiempo. Vimos el 3 de febrero. Fisuras, narcos. Vamos a ver otro del 3 hipótesis. Vamos a ver este también, de Carmen Barbieri del 3 de febrero. Yo supongamos que esa sea la escena primaria del crimen. Sí. A ver, un fisura, un drogadicto, un adicto, como se lo quiera llamar, no va a tener la capacidad mental de ir a quemar y modificar la escena del crimen, no dejar una consigna policial para ver si se puede... Nuevamente quieren vincular un hecho secundario que ocurrió 3 días después, a plena luz del día, con los vecinos ahí, con parte del crimen. Es falso lo que dice Diegues. Los asesinos fueron y después prendieron fuego. ¿Por qué no lo prendieron fuego al mismo momento? Nadie le pregunta a Diegues por qué no prendieron fuego en ese mismo momento el campito. ¿Si era para ocultar algo? ¿Qué? ¿Se arrepintieron los Fisura? ¿Los asesinos se arrepintieron y fueron hasta ese lugar 3 días después, cuando ya los cuerpos no estaban, cuando ya se habían hecho las pericias? ¿Por qué no lo prendieron fuego de noche? Cuando no los veía nadie. Y de paso prendieron fuego los cuerpos para que se prenda fuego las prendas, las huellas, descartar todo lo que estaba manchado de sangre. Es una idiotez lo que están diciendo. A mi modesto entender, ¿eh? Yo no sé lo que ustedes piensan, pero es mi canal y yo digo lo que yo pienso y lo que creo. Es una idiotez que se vincule un hecho con el otro. Y yo estoy convencido que no tiene nada que ver un hecho con el otro. Y de hecho ahí en el barrio saben que ya habían sucedido este tipo de hechos ahí en ese campito. Que era habitual. Y que esos terrenos los querían usurpar hace un montón de tiempo. Vamos a seguir escuchando. Conectar otra prueba del lugar. O sea, yo entiendo, visto desde afuera, ¿no es cierto? Todavía no tengo todo el acceso a la causa. Tengo todas las versiones que venimos colectando. Pero... El tipo ya había estado... ¿En cuántos programas lo vimos ya? En un montón de programas. Estuvo día y noche dando notas sobre una causa que no conoce, que no tenía acceso a las pericias, que no sabía nada. ¿A ustedes les parece bien que un letrado serio esté en todos los programas que los pudimos ver hasta ahora sin siquiera tener acceso a la causa? Esto mismo hizo Vázquez, ¿eh? Sin tener acceso a la causa, se paseó por todos los programas diciendo, hablando zaraza. Opinando del caso como un vecino más. Eso no es serio. Vos no podés opinar de un caso en el cual estás trabajando. Y de hecho, es aún peor trabajando en un caso que vos estés diciendo públicamente cosas teniendo acceso a la causa. Y es aún mucho peor que encima mientas. Que no digas las cosas que realmente están en la causa. Vamos a seguir escuchando. Digo, hay muchos puntos que no logro unirlos procesalmente hablando. Si no tenías acceso a la causa, ¿de qué proceso me estás hablando, Diego? Si todavía no tenías ni acceso a la causa. Yo no sé, ¿se dan cuenta de lo que estamos hablando, de lo que estamos viendo? Habla de temas procesales, no vio la causa, no vio las pericias, no, nada. Perdonen, pero la verdad que no lo puedo creer. Vamos a seguir viendo. Esto fue el 3 de febrero. Es la palabra de ellos, ¿eh? Es la palabra de ellos. No es mi palabra. Escuchen lo que decía el 4 de febrero. El 4 de febrero. Porque esto parece que iban cambiando las versiones. Escuchen el 4 de febrero. Fuego y qué sé yo. Bueno, no, sí, obviamente. Pero perdón, te quiero sumar algo. A ver. Hablando de ciencia criminalística y de forense. Sí. ¿Sí? Y lo que es la delincuencia común. En esa zona hay todo raterito de poca monta. Sí. ¿Vos te crees que se van a robar 2 celulares, después van a venir a prender un fuego, después van a ir a correr la escena del crimen, después van a modificar la caída de los cuerpos? Pero no les da la cabeza si son recontra fisura. Está bien. Pero ¿y aquellos que son del negocio? Son chorritos de la droga. Chorritos de poca monta, son chorritos de poca monta ahí.
Pero ¿y entonces quién lo hizo? Entonces, ¿quién lo mató? Entonces, ¿quién lo mató? El delincuente que hay ahí en esa zona es acorde a la zona, ¿sí? Sí. Son delincuentes de cuarta. Sí. O sea, rastrero, soldadito, cosas así. Sí. No les da la cabeza, Javier, para hacer eso. Pero, Ayúdenme a pensar, ¿Pero ¿y quién chicos. los mata? Pero doctor, a ver, ¿quién Por eso mata? te estoy diciendo que no es un robo, que esto es otra cosa. Bueno, está bien, pero Quizás entonces... lo plantaron ahí, lo que pero dice la- Javier, pero la- siguiendo la idea. Más allá de la zaraza que está diciendo, quiero destacar que este tipo es este es el Diegues. Diegues tiene, para mi modesto entender, tiene dos caras. Y una de ellas es esta de violento. Cuando alguien lo contradice, se violenta. Acá en este caso el periodista le estaba preguntando y el tipo es violento. Ahora, ¿hay delincuentes por zonas? Como si fuera, sos de Plata y no es lo mismo que vivas en un barrio privado de acá, que vivas en... Es una taradez lo que está diciendo. ¿Qué? ¿Los asesinos se agrupan por zona? ¿De qué estás hablando? ¿Se dan cuenta lo que está diciendo este señor? O sea que la gente de ese barrio es de cuarta. Son tan de cuarta para Diegues que hasta no pueden tener un asesino que le dé la cabeza para ocultar un crimen. Pero después los abraza, ¿no? Para la foto abraza a esa gente de cuarta. Son rastreritos de cuarta lo de ese barrio. Yo no lo estoy diciendo, les estoy mostrando lo que él dijo. Ahora, hablando en serio, ¿no? Vuelve a alimentar la teoría conspiranoica. No hay nada serio que una todo lo que él está diciendo. Que hayan modificado la escena, de que hayan prendido fuego la escena. Es mentira lo que dice. Es mentira. No hay ninguna sola prueba de que pruebe lo que está diciendo Diegues. Los chicos fueron asesinados y los arrastraron abajo del árbol. Pudo haber sido 1 metro, 2 metros. Es falso lo que dice Diegues. Él quiere unir los hechos para darle un marco conspiranoico a la causa. Decir que esto hay algo más. Porque si no hay algo más, no les sirve a ellos. Detrás de todo esto, siempre hay un Mesías que les sirve ser el Salvador. El que va y lucha en contra del poder. Mesías falsos. ¿Por qué? Porque realmente saben que no están luchando contra el poder de nadie. Este crimen no es un crimen político, no es un crimen policial, no es un crimen narco. ¿Pero qué te vende más? Como hicieron con el caso Loan, que sea que era una red de trata, que era todo mentira, y yo lo dije el primer día. A que digan, fue un crimen normal, o desapareció porque se perdió y se murió, o es más vendible, lo mandaron a otro país, lo llevó tal en el auto y construyó una película. ¿Qué es más vendible? Decir, sí, los chicos lo robaron, personas que estaban con sus facultades alteradas y lo asesinaron en el lugar y se fueron. ¿Saben cuánto le dura a un abogado el hecho verídico? 2 días. Porque en los medios de comunicación lo verídico no vende. Y lo que buscan muchos abogados mediáticos y peritos y todos estos que arman estos circos detrás de estas causas mediáticas, buscan inventar, buscan sumarle especias, sumarle factores, sumarle teorías conspiranoicas para venderla y hacerla más atractiva y estar 5 meses con un caso que cuando te querés acordar o no se resuelve o resulta que era el tipo que paraba y dormía ahí. Básico. Necesitan vender teorías conspiranoicas para seguir haciendo notas en los medios. Eso es lo que yo pienso. Y no tengo duda, ¿eh? Pero vamos a escuchar de vuelta lo que decía Diegues. Dio fuego y qué sé yo, bueno, no, sí, obviamente. Pero perdón, te quiero sumar algo. A ver. Hablando de ciencia criminalística y de forense. Sí. ¿Sí? Y lo que es la delincuencia común. En esa zona hay todo raterito de poca monta. Recuerden que esta persona que está hablando de ciencia
y de forense y bueno, estadística. Es el mismo tipo que dijo que el cráneo humano era tan duro como una carrocería de acero. Es el mismo tipo que dijo que a los chicos los estuvieron 40 minutos pegándole con una roca en el cráneo para generarle las heridas que tenían. Es ese mismo tipo, ¿eh? Sí. ¿Vos te crees que se van a robar 2 celulares, después van a venir a prender un fuego, después van a ir a correr la escena del crimen, después van a modificar la caída de los cuerpos? Pero no les da la cabeza, si son recontra fisura. Está bien, pero ¿y aquellos que son del negocio? Son chorritos de la droga. Chorritos de poca monta, son chorritos de poca monta ahí. Pero ¿y entonces quién lo hizo? ¿Quién lo mató? El delincuente que hay ahí en esa zona es acorde a la zona, ¿sí? Sí. Son delincuentes de cuarta. Sí. O sea, rastrero. No entiendo. ¿Ustedes están escuchando lo que dijo? Los rateritos de ahí son de cuarta, acorde a la zona. En esa zona viven las familias también, ¿eh? Yo no entiendo. O sea, ¿realmente lo está diciendo el abogado que va a esa zona continuamente? Si yo vivo en esa zona, no estaría muy contento de escuchar lo que está diciendo este abogado. Pero lo dijo. Para mí es como que lo traicionó la conciencia. Vamos a escuchar de vuelta. Escuchen. Dio fuego y qué sé yo. Bueno, no, sí, obviamente. Pero perdón, te quiero sumar algo. A ver. Hablando de ciencia criminalística y de forense. Sí. ¿Sí? Y lo que es la delincuencia común. En esa zona hay todo raterito de poca monta. Sí. ¿Vos te crees que se van a robar 2 celulares, después van a venir a prender un fuego, después van a ir a correr la escena del crimen, después van a modificar la caída de los cuerpos? Pero no les da la cabeza, si son recontra fisura. Está bien, pero ¿y aquellos que son del negocio? Son chorritos de la droga. chorritos de poca monta, son chorritos de poca monta ahí. Pero ¿y entonces quién lo hizo? ¿Quién lo mató? El delincuente que hay ahí en esa zona es acorde a la zona, ¿sí? Sí. Son delincuentes de cuarta. Sí. O sea, rastrero, soldadito, cosas así. Sí. No les da la cabeza, Javier, para hacer eso. Ayúdenme a pensar. Pero ¿y quién chicos. los mata? Pero doctor, a ver, ¿quién Por eso mata? te estoy diciendo que no es un robo, que esto es otra cosa. Bueno, está bien, pero entonces... Escuchan cómo se enoja, ¿no? Ahora, recuerden que la pelea con el fiscal que lo denuncia porque dice que Diegues le quiere imponer esta teoría, esta hipótesis, y que se enoja. Y que le empieza a decir que si no adoptaba la hipótesis que él estaba queriendo imponer, que se acuerde que él trabajaba acá, que allá, que esto. Yo solamente estoy atando cabo, ¿eh? Escuchen cómo se enoja porque el periodista no concuerda con lo que le está diciendo. Ciencia forense, yo le quiero decir que todo lo que dijo, para la gente que quizás piensa que este tipo está diciendo algo serio, esto no es serio lo que está diciendo, ¿eh? Es falso totalmente. Puede haber asesinos en cualquier zona, puede haber distintos tipos de grado de asesino en cualquier lado, abusadores, pederastas. Que vos nazcas en un lugar no significa que seas de determinada manera. Entonces, es falso lo que está diciendo. Tal cual, de alguna manera, quizás intenta alimentar la hipótesis que la familia tenía, la familia Salvatierra, o quizás él se la impuso a la familia Salvatierra. No lo sabemos. Le hago una aclaración. Yo soy el abogado de la querella. No soy quien investigo. No, claramente, pero bueno. Perdón. Yo le voy a hacer una aclaración a Diegues ahora. Sí, vos investigás también. Sos abogado de la querella. Junto al fiscal y en la otra querella que representa a la familia, las otras familias, las otras 2 querellas, el rol que te da el ser querellante es también ser parte de la investigación. Porque claramente después él, en un montón de notas, dice: yo soy el que investigó, yo fui el que llevó los testigos. Claro, te da el rol de poder investigar como querella. No sé, si hay abogados viendo esto, se deben estar agarrando la cabeza con lo que está diciendo este tipo. Les voy a poner de vuelta, donde Diegues dice:
Yo soy abogado de la querella, no soy investigador. Yo no entiendo. Este tipo no entiendo cómo tiene matrícula. Escuchen lo que dice. Aclaración, yo soy el abogado de la querella, no soy quien investigo. No, bueno. ¿Cómo que no? Si tu rol como querellante es investigar, tenés el mismo rol que la fiscalía. Pero bueno, ustedes ya saben, ¿no? Vázquez y él, cada vez que no hay algo en la causa, dicen, bueno, esa era obligación de la fiscalía pedirlo. Se lavan las manos con cosas que ellos deberían haber hecho y no lo hicieron. Pero entonces, si vos no tenés que investigar, Diegues, ¿para qué mierda estás en la causa? No sé, que alguien me lo diga. Pero bueno, yo estoy sorprendido igual que ustedes con lo que dice este abogado. Otra de las notas, esta fue en la 24, esta es del 5 de febrero. 5 de febrero. Escuchen lo que decía el 5. Pudieron haber visto que es tan complicado para hoy estos homicidas. Bueno, precisamente porque son fisuras que tienen una persecuta permanente. Están escuchando, ¿no? De pronto, el 5 de febrero, en Crónica, Diegues dice que eran fisuras. No lo estoy inventando. Es la palabra de ellos, ¿eh? Miren, le dejé la fecha, todo. 5 de febrero, bueno, no me llega la cámara, quería. 5 de febrero. 5 de febrero. A las 15 horas, Diegues estaba diciendo de que eran fisuras. Vamos a escucharlo. ¿Cierto? Y no miden las consecuencias de lo que hacen. Igual también, digo... Va por ahí. A ver, y ¿Cómo que va por ahí? Diegues, entonces. No lo estoy inventando, ¿eh? Si quieren pueden buscar el programa de Crónica del 5 de febrero. Lo voy a poner de vuelta para que lo escuchen. Pudieron haber visto que es tan complicado para hoy estos homicidas. Bueno, precisamente porque son fisuras que tienen una persecuta permanente, ¿no es cierto? Y no miden las consecuencias de lo que hacen. Igual también, digo... Va por ahí. A ver, y va por ahí. Va por ahí. Diegues dice que va por ahí. Que va por el tema de las fisuras. ¿Cómo? Yo no entiendo nada. Igual que ustedes. Pero vamos a seguir viendo día por día. Porque claro, yo no quiero decir... Ellos son los que hablan y los que se mandan al frente. Esto fue el día 5 de febrero en Crónica. Vamos a poner el 6 de febrero. Diegues y Vázquez. Haciendo de peritos ahí ya para figurar. Marcando de que este es un crimen con odio, realizado con odio. ¿Por ahí puede ir una de las hipótesis también? Bueno, día a día es como que toma más fuerza esa hipótesis que tuvimos nosotros con nuestro equipo de trabajo, con los forenses, con la médica forense y con todo nuestro equipo de abogados, donde de pleno descartamos la teoría y la hipótesis del robo. ¿Por qué? No es por una cuestión... 3 de febrero, 4, el tipo no tenía acceso a la causa. El 5 de febrero, esto es del 6. Ponele que haya tenido acceso a la causa. Ponele, ¿no? El tipo está diciendo que no hubo robo. Mentira, hubo robo. El que te dice que no hubo robo te está mintiendo. Te está mintiendo. Los cuerpos no fueron plantados. El incendio no tuvo que ver con el crimen, porque si vos querés ocultarlo, prendés fuego en el mismo momento o al otro día máximo. No van a ir los asesinos 3 días a prender fuego. No sean tontos. Van a prender fuego el campito 3 días después, cuando ya estaban hechas las pericias. Una estupidez. Entonces, 6 de febrero y el tipo dicen que no hubo robo. Mentira. Sí que hubo robo. Hubo robo. Pero bueno, ellos dicen que no hubo robo. Caprichosa, sino por los elementos que se fueron dando con el devenir de la investigación. ¿Y entonces cuál es el camino que se va cerrando? El camino que se va cerrando, que es un crimen por odio, que es un crimen que se mató de una manera atípica, con un elemento atípico, y que tiene todo su génesis en una cuestión que ya puede ser una cuestión racial, puede ser una cuestión religiosa, puede ser una cuestión de odio,
por haber cometido, no sé, en términos de esas religiones, que yo no entiendo mucho de eso. ¿Esto saben por qué lo dijo? Porque vio nuestros videos hablando de doctrinas coercitivas, de todo esto que habíamos visto que era coercitivo de parte de los Gallardo y que iba con respecto a lo sexual y que era una de las hipótesis, junto a la otra que yo di. Desde el primer comienzo yo dije, este crimen pudo haber sido cometido por personas que estaban con sus facultades alteradas por consumo de sustancias o doctrinas coercitivas. ¿Qué eligió Diegues? ¿Y cuál de las dos? La más llamativa. Que en ese momento era lo que yo estaba mencionando en redes y en mi canal de YouTube. Diegues no sabe un pepino de organizaciones coercitivas. Y Vázquez menos. Vázquez no sabe absolutamente nada de nuestra problemática. Diegues menos. Lo sacaron de nuestro canal. Desvirtuaron nuestro conocimiento y todo lo que estamos diciendo para adoptar una hipótesis como algo verdadero, algo certero. Para alejarse de algo que era quizás lo más cercano, que era que los chicos fueron asesinados ahí por alguien con sus facultades alteradas para robarle o abusar de Paloma, o ambas. Entonces, aquí ya está adoptando todo nuestro trabajo, Diegues. Y es evidente que adoptó mi trabajo, porque Diegues no conoce en lo absoluto la problemática. Es imposible que de su cabeza haya salido esto. Lo mismo de Vázquez. Los dos no saben nada de esto. Entonces, ¿cómo va a decir, cómo va a hablar algo y va a tirar una hipótesis tan compleja de algo que desconocen? Claramente lo sacaron de mi trabajo y de todo lo que estábamos publicando en nuestros canales. Es lo que más le vino a la mano y lo que más le sirvió. Puede ser que haya habido alguna cuestión de un pecado, llamémosle, entre comillas, no lo tenemos claro eso, pero va por ahí. Va por ahí, usted obviamente que habla de religión. Es muy irresponsable. Ni yo cometí ese error. Porque yo desde el comienzo dije, hay dos hipótesis. Hay dos. El tipo descartó una, que era la más factible, porque a los chicos los robaron. Entonces, lo más factible era que los hayan asesinado producto del robo o de un robo con abuso. Quizá lo que quisieron hacer primero es abusar la Paloma y los asesinaron y después los robaron. Entonces, el tipo eligió adoptar la hipótesis más compleja, que la sacó de mi trabajo, para lograr más visibilidad en los canales de televisión. Es lógico esto. Y rápidamente nos remite a la familia de Paloma y la actividad de su padre. Bueno, siempre en los delitos graves, ¿no es cierto?, como los homicidios, los delitos de narcotráfico, siempre las investigaciones complejas nacen de adentro hacia afuera, es decir, del entorno hacia afuera. ¿Por qué? Porque se buscan elementos probatorios que muchas veces están dentro del ámbito familiar y o no. ¿Y por qué no investigaron a la gente que conocía a la familia Salvatierra de ese campito? ¿Por qué no investigaron a cada integrante de la familia Salvatierra como lo hicieron con la familia Gallardo? Porque está bien lo que está diciendo Diegues en este momento, que hay que investigar primero a la familia. ¿Por qué no investigaron a la familia Salvatierra? ¿Por qué solamente tiraron hipótesis e inventaron cosas solo para culpar a los Gallardos? Raro eso, ¿no? Ahí te demuestra que la investigación no se hizo transparentemente y responsablemente. Con respecto a las varias hipótesis, sí manejamos. Nosotros siempre descartamos lo que es un robo. Estamos muy seguros de que esto no es un robo, que algo que sucedió. ¿Cómo un perito va a decir que esto no es un robo? Si lo robaron a los chicos, ¿cómo va a decir que no es un robo? Alguien que me explique. Alguien que me explique que un perito forense, no sé la verdad qué título tiene Vázquez, y un abogado desconozcan algo que sucedió. Acá lo tenemos al perito Vázquez el 12 de febrero
Por lo que me indican mis fuentes, el perito Vázquez creo que tomó recién acceso a la causa muchos días después, posteriores a esto. O sea que estuvieron dando notas sin siquiera tener acceso a la causa, sin siquiera conocer las pericias. No es muy responsable que digamos. ¿Cómo vas a descartar el robo si los robaron? No entiendo. ¿Se dan cuenta que empezaron para atrás? ¿Cómo vas a descartar un robo cuando los robaron? 10 hablando otra vez de los fisuras. No, pero quizás la policía realmente no los vio, porque a mí lo que me dicen los forenses es que el cuerpo de los chicos, me lo dicen los forenses, yo no soy forense, apenas soy abogado. Sí. Y me dicen los forenses que los chicos habrían sido corridos y el escenario puntual de la escena primaria del crimen no sería exactamente esa, sino la escena donde se quemó. A ver. Pará. O sea, a los A pibes ver, los podrían haber matado donde quemaron después el pasto. Esto es mentira. Es mentira esto también. Es mentira. Lo dijo el perito acá en mi canal. ¿Se dan cuenta que un abogado no es serio cuando afirma mentiras? Esto que dijo Díez es mentira. Apenas soy abogado, sí, eso es verdad. Pero que hayan prendido fuego el lugar donde asesinaron a los chicos es mentira. Es mentira. No está establecido eso. Es lo que ellos quieren suponer y le quieren vender a la gente. Para hacer de esto una conspiranoia total. Porque recuerden que ellos están diciendo que prendieron fuego ese lugar porque ahí asesinaron a los chicos. Es mentira. Volvemos a lo mismo. Si vos asesinás a los chicos y querés borrar pruebas, los prendés fuego en el momento. Para borrar pruebas. No los prendés fuego ya cuando levantaron todas las pericias, las pruebas. Ya los cuerpos no están ahí. No los prendés fuego 3 días después. Los prendés fuego en el momento. Todos los crímenes que se generan de esta manera suceden de esa manera. Calcinan los cuerpos dentro de un vehículo o dentro del descampado para borrar pruebas. Fuego, donde Claro, prendieron pero a ver, fuego. chicos, recompilemos esto. 2 muchachos marginales que vienen y le arrebatan un celular a un nene, una nena y una mochila, un morral, lo que sea, no te persiguen 300 metros, ¿Por qué no? matan a piedrazos durante 20 o 30 minutos, qué sé yo, no quiero profundizar el dolor ni de... Otra mentira de 10. Escuchen lo que dice, ¿eh? Primero, si te van a robar te persiguen 2 cuadras, 3 cuadras. ¿Con piedras? ¿Qué? ¿No asesina a nadie con piedra? Un montón de delincuentes de la calle agarran lo que tienen a mano. Un palo, una cuchilla, una navaja, una roca. Te matan de cualquier manera. O quizás no te quieren matar. Quizás te quieren adormecer o poner inconsciente, someter para robarte o abusarte. Incluso en las rutas cercanas le tiran piedrazos a los parabrisas de los autos para robarlo. Es una estupidez lo que está diciendo. Pero escuchen la gran mentira que dice, ¿eh? No te persiguen 300 metros. No te persiguen 300 metros, dice. ¿Cómo que no? Te matan a piedrazos durante 20 o 30 minutos, qué sé yo, no quiero... Uy, esto fue una gran falacia. Este tipo y Vázquez dijeron y afirmaron públicamente que en la causa constaba de que los chicos le habían pegado con un adoquín durante 30 o 40 minutos. Un abogado que lo repita como un salame, vaya y pase, porque no es forense. Pero un perito forense que repita semejante estupidez, ¿ustedes saben cómo queda un cráneo después de pegarle 30, 40 minutos con un adoquín? Incluso quisieron hacerle creer a la gente que la mayor saña fue con Paloma. Y es mentira. Es todo mentira esto que han dicho. Entonces, ¿esta gente no tiene que dar respuestas en la justicia y ante la sociedad y explicarle por qué mintieron tanto? Si a vos te pegan durante 40 minutos en el cráneo, y a un adolescente encima, a un adolescente de 14, 16 años que está en pleno desarrollo, durante 30, 40 minutos te pegan con un adoquín, no te queda un centímetro de cráneo.
¿sí? Vuelven a correr los cuerpos, vuelven a traer cubiertas para quemar todo el perímetro de la escena del crimen. ¿Escuchan lo que está diciendo? Está diciendo que llevaron cubiertas y demás para prender fuego al lugar. Esto es falso también. Esto sucedió 3 días después. Pero Diegues le sirve fomentar y decir que es todo parte de lo mismo. El asesinato y las cubiertas y prender fuego es mentira, no fueron el mismo hecho. Fueron días distintos, fue gente distinta, no tiene nada que ver con el crimen, pero bueno, siguen con eso, ¿no? La verdad que es una versión muy flojita de papeles, chicos. ¿Bien? Vos no creés. Y esa era la versión del fiscal inicial, del fiscal originario de la causa. Ahí está. Claro, entonces como yo no compré, claro, como yo no compré ese entuerto, ¿sí? Entonces lo más potable, el mameluco a medida, ¿sabes qué? A mí no me gusta cómo me habló Diegues, ¿sí? Escuchen, escuchen. Aquí él lo que dice es que parte todo de la discusión con el fiscal por lo de la hipótesis. ¿Cuál fue la discusión de Diegues y el fiscal? Que el fiscal decía que esto fue un robo seguido de muerte. Y Diegues le quiso plantar toda esta teoría que era la más llamativa para los medios. Y ahí se pelean. Escuchen, porque acá lo dice Diegues esto. Y yo me bajo de la causa. La verdad que si hace eso, es más fácil tirar a un abogado por la ventana, que es don nadie, que mover un sistema judicial al cual este hombre pertenece. A ver, chicos, vuelvo a insistir 1 y 2 millones de veces. Démosle un marco de seriedad a esto. Bien. Dentro del perfil de fisura, ¿hay criminales de este tipo? ¿Son capaces de hacer un crimen de estas características? Una cosa es ser fisura, otra cosa es ser un asesino de un salvajismo poco común. ¿Son capaces de eso? Mira, yo por lo menos no los conozco. Sí. Mira, Chiche, sin ir más lejos, en Palermo, sí, hay fisuras que duermen en el ingreso de los edificios, en el ingreso de los bancos. Sí, señor. ¿Sí? Sí. Porque buscan refugio para que normal, para que no los afecte la noche. A la mañana se levantan muy temprano y continúan su vida cotidiana dentro de ese ámbito marginal que tienen, pero porque es lo que le toca vivir, no es porque sean delincuentes. Es decir, yo por lo menos no conozco fisuras que maten así. Bueno, no, hay una fisura que mató ahí frente a una heladería en pleno Palermo, en el lugar más caro de la Argentina, y lo mató de una puñalada. Digo, hay fisuras, asesinos, pero... Bueno, acá Chiche lo dejó cuadrado, ¿no? ¿Crees en la hipótesis del robo? ¿Crees que el campito es peligroso para que te maten? No. No. No creo del robo, no lo creo. No. Bueno, igual, siempre voy a decir lo mismo. Para mí no está gente ni borracha, ni drogada, ni pobre. Para mí hay algo más. Bueno, pero por eso, para José, para que es importantísimo lo que estás diciendo. Vos decís que el campito no es peligroso, no te pueden matar, que es más o menos la conclusión en la que llegamos nosotros. ¿Sí? Es gente en situación de calle que no está, que simplemente tendrá algún desequilibrio psiquiátrico, pero no es mala. Hoy. Claro, por eso. Ahora, vos decís que no te pueden matar, y entonces, ¿qué pudo haber motivado esto? ¿Tu hijo se drogaba, vendía droga? No. ¿Qué pudo haber pasado? No, mira, yo te voy a decir una cosa. Ese campito siempre tranquilo, todo, pero hace más o menos como 4 años atrás está empezando a pesar cosas rarísimas, así que no sé. Encontraron un pibe quemado, mataron a una persona, violaron pibas. Hace como 4 años, si no hace más, que vienen pasando cosas raras. No hace un día o dos ahí. Claro. Que la policía que está a 3 cuadras no sepa tampoco el intendente tampoco, porque pasa eso hace mucho. Y yo laburaba en Capital. Pero pará, ¿pero vos creés que ahí descartan tipos? ¿Creés que es un lugar para descartar los crímenes de la zona? ¿Y creés que eso está liberado? No sé. Entienden, ¿no? Empezó la nota con José Salvatierra diciendo algo totalmente distinto, que eso no puede ser un robo, y cuando Méndez, que es un vendehumo terrible, dice, sí, estamos de acuerdo, que no, eso no puede haber sucedido. El otro le dice, sí, lo que pasa es que hace 4 años cambiaron las cosas. Entonces,
el mismo José Salvatierra y la misma familia Salvatierra es contradictoria en este aspecto. Dicen que no puede haber sucedido eso, pero están diciendo hechos terribles que sucedieron ya. Escuchen. No sé, pero que hay cosas raras, vos le preguntás a la gente y hay cosas raras. Cosas raras. Y yo te puedo asegurar que si vos te vas a la estación de tren, bajás ahí a un montón de gente, te va a tener una historia nueva, así que... Claro, pero si pasa... Pero, así que por eso, y aparte... ¿Sabés qué pasa, José? Nos queda la sensación de que no podés decir todo lo que sabés, o que no te animás, o que no querés pelear con nada. Pero bueno, es necesario que por favor nos diga realmente qué pasa ahí. Va a decir, bueno, es fundamental. Pasan cosas raras, no. Que maten a una persona y la tiren ahí, la quemen, la ahorquen, eso no son cosas raras, son crímenes. Es gravísimo. Hoy nos llegaba un video de que claro, pero intentaron secuestrar a una chica. Pero lo que pasa es que una cosa, mira, yo te voy a contar. Sí. Yo trabajaba en Capital, que yo venía con la bicicleta a laburar de reciclaje, veníamos para acá y veníamos los furgones hablando con un montón de gente, que los conocemos de la calle, todo. Está el que se droga, el que no, el que roba, pero todos tenemos como un código ahí. Acaban de escuchar lo que dijo José Salvatierra, ¿no? No lo estoy diciendo yo, lo dijo él. Veníamos en el furgón con los compañeros, alguno roba, alguno... Pero tenemos código. Está el que se droga, el que no, el que roba, pero todos... Nos conocemos de la calle. Está el que roba, el que no roba, el que se droga. Yo, sinceramente, no entiendo. La verdad que no entiendo. Bueno, quizás es parte de naturalizar el ámbito donde se movían. Pero claramente está afirmando de que se movía con delincuentes. O sea, el que roba, el que se droga. Entonces, es lógico, ellos piensan que esa misma gente que estaba rodeado de la familia, es imposible que haya cometido un delito. No, perdón, un delito, porque de hecho son todos delitos los que nombró. Que haya asesinado a los chicos. Pero él dice que los conoce. Escuchen. Con la bicicleta laburada de reciclaje, veníamos para acá y veníamos los furgones hablando con un montón de gente, que los conocemos de la calle, todo. Está el que se droga, el que no, el que roba, pero todos tenemos como un código ahí. Bueno, bajábamos todo y siempre que bajábamos... ¿Y quién dice el código? ¿Cuándo se rompe y cuándo no? ¿Hay códigos cuando hay sustancia de por medio? No sé, me gustaría que ustedes me lo digan. 6, 7, algo, dice, vos sabés que ahí justo abajo del puente, un pibe agarró el celular y salió a correr y lo robó. Otro me apuntó con un cuchillo, otro con un fierro, pero nunca que pasaba a mayores, nunca lastimaban a la gente. Claro. Prendieron fuego, abusaban de las chicas dentro del descampado, asesinaban, robaban, vendían droga. ¿Qué hace tu hijo en ese lugar? ¿Por qué no quieren que se investigue a esa gente? Que robaba, que asesinaba, que violaba. Porque lo dijo él. Hace 4 años. Yo no estoy diciendo nada. O sea, no quiero que después pongan en mi boca palabras que yo no estoy diciendo. Estoy repitiendo lo que dijo José. Él está diciendo que en ese lugar, en estos últimos 4 años, violaban a mujeres, asesinaban, prendieron fuego a un pibe. Le robaban hasta los propios que venían con él, que dice que había gente que robaba, que se drogaba. Yo, sinceramente, no sé. De repente todos los días está pasando algo, es raro. Sí, pero pará. Es raro, porque no pasaba. Y ese código... Por eso no te una cosa concreta. Está bien. Porque es raro lo que está pasando. Pero ese código que tenían ustedes, el código era entre toda la gente que eran conocidos, digamos. O decir, bueno, teníamos código para tener código. Claro, que íbamos en el furgón, que somos todos laburantes. Claro. Somos todos laburantes. ¿Laburante que vos vas a buscar? ¿Te das cuenta cómo es? Sí, ¿de qué laburás, José, vos? ¿Qué haces? Contale a la gente. Hablaron un montón de pelotudeces. Primero que dijeron que era cartonero. Bueno, esto es algo raro. Que se ve que a José Salvatierra le enoja mucho que digan que es cartonero. Lo que estamos diciendo es cómo se naturalizan los delitos.
asesinaban gente en el campito, los prendían fuego, violaban a chicas dentro del campito. Entonces, ¿cómo puede decir que no le pudieron haber hecho lo mismo a tu hijo y a Paloma? Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo podés poner la mano en el fuego diciendo que la gente ahí era buena y que nadie pudo haber hecho nada? Tenés que arrasar ese campito y buscar los nombres de todos los hijos de puta que estaban ahí. De que 2 fisuras trasnochados mataron a 2 chicos. 2 fisuras que lo único que hacían era robar a un pibe que venía a la escuela, le manoteaban, le hacían un arrebato, salían corriendo. Ustedes se dan cuenta cómo le bajan el precio, ¿no? Haber tenido a alguien contra 2 chiquitos, supuestamente vieron algo, si no vieron algo, que vieron esto, que no vieron aquello. Hace poco escuché que fue un robo que se le fue de las manos. Yo la verdad que no lo veo así, eso fue mandado, alguien tenía algo contra ellos. ¿Qué le podés Yo la robar a verdad 2 que no lo pibes de sé, 16 y me 14, parto la ¿no? cabeza todo. Bueno, esto no fue mandado ni nada por el estilo, ya hasta los propios peritos ya lo descartan esto. Fue algo que sucedió, se dio en el momento, por X motivo. Pero no hay una estrategia, una planificación, porque lo matan con piedras. ¿Qué le podés robar a 2 nenes que fueron a buscar un poquito de intimidad? Pero, vamos, bancame, Juli, que está ¿Se sabe que fueron a buscar intimidad? Todavía no se sabe eso. el doctor Carlos Diegues por teléfono, Carritos. Bueno, acá Julieta misma, esto fue el 23 de mayo. Ahí, arriba tienen la fecha, abajo también. Dejé todas las fechas para que ustedes vean que realmente no estoy inventando yo, es la palabra de la familia, ¿ok? Escuchen esto, lo que dice José. De su propia muerte. ¿Quién está atrás? ¿Qué te parece a vos, José? No sé, yo de primer momento quisieron poner 2 fisuras. No. Vos No, conocés la zona. Quieren poner a cualquier boludo. ¿Y por qué no decís? ¿Por qué no? Vos conocés la zona. Sí. Yo conozco la zona y cosas, yo anduve por ahí, anduvimos con, yo le digo Pico a Josué, anduvimos un montón de veces los otros, nunca pasó nada, íbamos a buscar madera, dijeron que era un cartonero, no tengo vergüenza porque yo laburaba en... No entiendo. Ustedes vieron a propio José Salvatierra decir que ese lugar era terrible, que hace 4 años violaban a chicas ahí dentro, que prendían fuego a un pibe, que a los tipos que iban con él, que se drogaban o robaban, pero respetaban los códigos, también les robaban, con armas, con navaja, con piedras. No me cierra, o sea, es muy contradictorio el discurso de la familia Salvatierra con respecto al campito. Dicen que es un lugar donde se juntan a fumar paco, donde hay droga, que hay reviente, que es un lugar peligroso. Vos decís que no. No, que hay como en todo, no lo hagamos mal los boludos, en todo barrio y eso, así que hay, está ahí, pero te digo, yo te voy a conocer, yo voy a contar un solo caso. Un día fuimos a buscar madera con él, que después salimos, que creo que en YouTube salimos con él, que después me lo mostró, estábamos con el carro ahí, supuestamente yo andaba con la mafia de los carros de caballo también, como es, y estábamos con él ahí, y estaba parado el carro, y vamos a hablar a lo bruto, le digo al Pico, che Pico, vamos a echar un meo en el campo. Lo metimos, había 5 sentados fumando un porro, uno en escabio, en la entrada que pasó supuestamente. Le digo, hola, ¿cómo anda muchacho? Loco, lo vamos a chumeo. Sí, ¿vos te vas a echar un cloro, amigo? Sí. Mirá, teníamos plata, teníamos los celulares, teníamos el carro y no lo hicieron nada. Y son habituales de ahí. ¿Será que no le hicieron nada porque no estaba Josué solo, estaba con un mayor? Pregunto. O sea que el padre se está guiando para decir que esa gente que vieron ese día no fue porque ese día no les hicieron nada. Yo la verdad no lo entiendo. O sea, les estoy mostrando lo que ellos dicen y no quiero decir nada para que no digan después que estoy en contra de la familia y demás. Pero la verdad que no los entiendo. No los entiendo. No entiendo por qué defiende tanto este lugar la familia. Por una parte... lo describen como el infierno mismo. No entiendo qué hacía Josué ahí en ese lugar. No entiendo por qué el padre lo lleva a ese lugar sabiendo lo que era. No entiendo por qué no quieren investigar a todos los que estaban ahí dentro. No entiendo. Lo conozco de vista.
lo conozco de vista. Y los mismos muchachos... Conoce de vista. Por lo cual, si esos son los asesinos, sabían que Josué los conocía. Porque fue con el padre. Lo conocían a Josué entonces. ¿Será que pasó algo ahí, que lo quisieron robar y lo conocían? Porque es lo que están diciendo. Que los asesinos los conocían. Yo dudo que a Paloma la hayan conocido, porque por lo que están diciendo los Gallardo, Paloma no era de ese lugar, no frecuentaba ese lugar. No iba al campito a buscar ni madera, ni cosas para vender, ni cable, ni nada por el estilo. Paloma no iba a ese lugar, por lo que dicen. Por lo cual, si conocían a alguien, lo conocían a José y a los hijos. Él lo está diciendo, ¿eh? No lo estoy diciendo yo, no es una acusación mía. Él está diciendo que él lo conocía en los lugares. Que conocía a la gente que estaba ahí en el lugar. No sé. Eso que vimos, después los vecinos alrededor me contaron que dice que a veces vienen a la noche o que de día están fumando, pero que por ahí capaz que quieren robar un celular o por ahí asustan a alguien. Más de eso. ¿Y qué es eso de la mafia? Me llamó la atención. A mí, disculpen, pero a mí me genera escalofrío escuchar a un adulto diciendo, y corrían a los pibes, le querían robar, violaban a pibes ahí adentro, prendieron fuego a un pibe, robaban adultos con piedra. ¿En serio me está diciendo que la teoría, la hipótesis que es más cercana, que es que los conoció alguien a Josué y los asesinaron para robarle o abusarle a Paloma? ¿No creen que se hace esa hipótesis? ¿Que están haciendo perderle recursos al Estado, mandando a allanar un galpón que no tiene nada que ver, a investigar a todos los Gallardo, a los primos? Yo no lo entiendo. No lo entiendo. O sea, yo no tengo nada contra la familia Salvatierra, pero no, los escucho y no entiendo nada. No entiendo cómo no denunciaron todo eso. Cómo naturalizaron se están drogando, venden droga, matan, roban. No sé, la verdad que no lo sé. ¿Qué quieren ¿Qué es lo que de le la diga? mafia de los caballos que dijiste? No, de los porque carros dicen de que caballo. comandaba un carro comandaban carros caballo, dice que por ahí yo tenía algo que ver. No, yo te voy a contar qué pasa con un carro y caballo. Hay lugares ahí en Varela, en los barrios, que no tienen para tirar la basura. Entonces yo voy y te cobran por mes, los cargan ahí y los tiran ahí la basura. Es eso. Y yo conocía un plan, porque yo tenía potencial trabajo, conocí a un muchacho que los conocíamos, no era... Escuchan, ¿no? ¿Recuerdan que el otro día hablábamos de los planes? Porque Julieta estaba hablando en contra, ahora que hay elecciones, está hablando de temas partidarios en contra del intendente, en contra de la Secretaría de Desarrollo Social. Estaba hablando con el tema de que le querían conseguir un trabajo. Bueno, ahora dice que el padre tiene un plan potenciar. Yo no lo había escuchado esto. Ahora resulta que el padre sí ya tiene un plan, que es el plan potenciar. Esto es el dato que nos había quedado pendiente el otro día, que decíamos, che, si vos tenés un plan del Estado, lo mismo, o sea, ya te están dando un plan. Por lo cual, lo que están buscando el municipio es ayudarte en tu situación actual para, de alguna manera, sobrellevar el momento, por lo menos que no te falte para comer. O facilitarte el tema del sepelio para que vos no tengas que juntar plata. Tiene que ver con la situación económica y con todo lo que vienen denunciando con respecto al municipio, desarrollo social, el tema del trabajo, porque Julieta está diciendo que de alguna manera fue para silenciar a la familia y ocultar la realidad de por qué ocurrió el crimen. Por eso tiene que ver con el caso. Lo traigo a acotación por eso, por lo que están diciendo. Como amigo. Y que él laburaba de eso después de potencial. Nada más. Tenía el carro de caballo y llevaba la basura al descampado. La basura la tiraba ahí. Tiraba ahí. Yo encima le contaba al pico, le digo, labura de esto, de esto. Todavía yo le decía, vos lo ponías no te pillo. metas con la droga. No, viejo, no te quedes. Él estaba pillo con el tema. Si hubiese visto una cara rara, se tomaba el palo, digamos, no se quedaba regalado. O por ahí no. Por ahí pensaban que eran amigos y lo naturalizaba como el padre, que dice que estaba todo bien. No sé. Yo sinceramente me parece terror naturalizar un lugar donde había un crimen organizado, porque robaban cotidianamente. De hecho, Diegues también lo naturaliza y los tiene identificado a quienes robaban
a quienes usaban de guarida el campito y que usaban piedras, cuchillos. La verdad, sinceramente, yo lo que como padre trato de pasar lo más lejos posible de ese lugar. Pero bueno, 14 años tenía Josué, ¿eh? No tenía 20 y pico. Ese lugar es hostil hasta para un adulto. Ya lo dijo José Salvatierra. Le robaban a tipos grandes con calle y qué sé yo. Se naturaliza que una persona robe, que una persona se drogue. Qué sé yo, no es jodido. Sí, yo todavía le dije un día, mirá hijo, yo soy una persona grande, yo tengo calle, conozco gente de acá, de Capital, porque nosotros cuando veníamos a Capital veníamos en un furgón que lo juntamos todo, policía, chorro, drogadictos, todos venimos juntos. Los conocemos. Yo, sinceramente, escucho esto y no me gusta. Está naturalizando, veníamos con chorro, drogadicto. ¿No pudo haber cometido el delito alguien que los conocía? ¿Alguien que estaba haciendo algo malo ahí en el campito? ¿O alguien que le quiso robar y justo los conoció? ¿No es factible? Les pregunto a ustedes. Y yendo al entramado del video, ¿son chivos expiatorios o es una realidad? De vista, no somos amigos. Y bueno, algunos bajaban y se iban ahí. Y no los pasó nunca nada a los otros. Y pasábamos de noche con la bici cargada y a mí nunca me molestaron. Por años lo hice a eso. Claro. Y yo le decía al Pico, yo tengo más años, ustedes son pibes ahora. Digo, son la generación de cristal. Digo, como no salen y te pasan una pieza, le digo, como tienen que cuidarse, nada más. Tienen que cuidarse. Todo bien, José, pero hay generaciones de cristales, la gente que vive en un country no sale a ningún lado. Los pibes que tienen de clase media que tienen la posibilidad de nacer en un tipo de barrio sin este tipo de peligro. Pero ir a un predio donde se cometen asesinatos, violaciones, prenden fuego a pibes, es un chico que tenía calle. O sea, no es generación de cristal. Evidentemente tenía calle el nene. Y estaba rodeado de delitos, rodeado de droga, rodeado de un montón de cosas, porque si ibas al predio ese donde había gente drogándose, se naturalizaba el crimen, ¿no? No sé, es lo que a mí me parece. Nada más, no se confían de nadie. ¿Qué va? O sea, tener razón, ni nada lo más. tenía re pillo, mirá. Bueno, sinceramente sigo pensando lo mismo, no entiendo. El delito ya saben dónde está, lo dice la propia familia de Salvatierra, pero es como que intentan no ir por ahí, es raro. Del robo, ¿ustedes no la ven viable que haya sido por eso, si no lo vinculan más con un tema de odio? De odio y de que ya estaba planeado lo que le hicieron a los chicos. Yo no sé cómo, ni dónde, ni cómo esta gente tenía el conocimiento. Entiendo que esta gente que le quitó la vida capaz los venía observando de hace tiempo que iban a ese lugar, los miraban, los veían de tal lugar. Pará, ¿cómo que hace tiempo iban a ese lugar? La familia ni siquiera sabían que eran novios. Ni siquiera sabían que iban al campito. Se enteran cuando ven algo en el Instagram. No entiendo. Acá Julieta está diciendo que iban frecuentemente los chicos a campito. ¿Esto es verdad? Porque según la familia Gallardo esto es mentira. No iban frecuentemente al campito. Supuestamente los habían invitado y fueron. Habría que ver esto. Estaría bueno que se aclare o que la justicia, me imagino que ya lo debe haber investigado, ¿no? A ver si iban frecuentemente, quién llevaba a quién. Es raro. Había un conocimiento de un amigovio o algo así, pero no era algo formal. Ni siquiera había ido a comer con ellos. Esto lo dice continuamente Julieta. Pero es raro, ¿a qué iban? Y esta misma gente frecuentaba el lugar para ver qué hacían, qué no hacían, dónde iban, dónde específicamente era el lugar donde ellos se juntaban adentro de ese campito. Acá lo que está diciendo es que hay alguien que perseguía a los chicos para ver que se juntaban en el campito. ¿A usted le parece que alguien va a estar persiguiendo a los chicos para planificar un asesinato con piedras? Para mí, para nada. No lo creo, pero en lo absoluto. Yo entiendo que esta gente capaz ya los venía viendo y en un momento tomó la decisión de quitarle la vida, de armar primero todo el plan, de una forma de que... ¿Para qué? Como te digo, no
¿Cuál es el fin? Con esto que dice Julieta, ¿cuál fue el fin de darle la muerte? ¿Por qué los matan? Dejar rastro, no dejar huella. Esto es falso también. Rastros dejaron. Por eso se levantó mucho ADN. Hay más de 250 muestras, por lo cual es mentira lo que... No es mentira, es falso lo que está diciendo Julieta. Sí dejaron rastros, muchos rastros. Y eso se está analizando, va a salir en las pruebas de laboratorio. Otra cuestión falsa, ¿no? Para que a los asesinos tampoco se los pueda encontrar. La idea principal era quitarle la vida a ambos. Y yo la verdad que descarto bastante de pleno el tema del robo, porque... Esto también está bueno. Que ella entró al chat y ahí conoció cómo venía la mano. Pero antes de eso no. La gente misma se me acerca y me dice, pero ¿cómo vas a descartar lo del robo si no tenía la mochila ni los teléfonos? Pero eso no nos dice nada, o sea, tranquilamente pudieron haber dejado los teléfonos ahí y las mochilas. La gente se basa en que fue un robo porque los chicos le quitaron los teléfonos y las mochilas, pero nosotros no sabemos si a los teléfonos y las mochilas los tiraron en el primer lugar. Acá hay un montón de arroyos, tranquilamente los teléfonos y las mochilas pueden estar ahí. O sea que Julieta está diciendo que no es robo porque se lo robaron y lo descartaron. Julieta, eso es robo. No importa lo que hagan después. Lo venden o lo descartan por miedo, pero fue robo. No sé si ustedes recuerdan, pero en una de las primeras notas, ella dice que no sabía qué era lo del campito. Que no sabía qué le llamaban el campito. Y que ella se pone a ver en el map y ve que en el puente había un lugarcito y que por eso sabe que es ahí. Entonces no entiendo ahora por qué dice que iban continuamente. Y también hablando sobre el tema de que si lo robaron, en realidad no era para robarlo. O sea, le extrajeron las pertenencias para descartarla. No entiendo. La vida se llevó los celulares, los chicos. Capaz que sí. Yo la verdad que no tengo la verdad absoluta, pero la hipótesis de... Bueno, sí, esto es un hecho. Lo robaron. Los chicos no tenían ni el morral ni los celulares. Lo robaron. Es una verdad. No se puede decir que no es verdad. Esto ya está probado. Lo robaron. Es mentira lo que dice Diegues, es mentira lo que dice Vázquez, es mentira lo que dicen todos los demás que dicen que no los robaron. Robar, los robaron. ¿Ok? Hechos reales, los robaron. El robo se cae por su mismo peso. Por eso esta idea constante de, no, la gente del lugar los veía ahí, entonces les robaron todo, los mataron, pero eso se cae a pedazos cuando mataste a 2 chicos, una escena atroz, llena de sangre, y te vas. Una de las personas principales que quieren señalar estaba en la zona ese día drogándose, que se había levantado de dormir, cuando va mi viejo con mi hermano más grande, con Omar y con Santiago, y esa persona la quieren vincular diciendo que tenía algo que ver. ¿Qué hace? ¿Están escuchando lo que dijo? Dijo que esa persona que quieren vincular estuvo en la zona, que se estuvo todo el día drogando. ¿Y qué? ¿No es sospechoso? Porque cuando fueron se estaba levantando. Se estuvo drogando, o sea, dentro del campito, o sea, ¿será el muchacho que Diego dice que era un tipo que se drogaba y que usaba de guarida el campito y que robaba pero no asesinaba, que robaba celulares y no robaba? No sé, es todo muy raro. ¿Qué quieren que diga? Mata de una forma tan atroz a 2 chicos, los esconde, después los arrastra y los planta en un lugar. Esto es falso también. Lo que está diciendo Julieta es falso. Según la investigación es falso. Primero, los asesinan y los arrastran ahí a 2 metros abajo del árbol para esconderlos. Es mentira lo que dicen que los mataron en otro lugar, los escondieron y a los días fueron y los pusieron ahí. Porque la autopsia es clara. No miente, estuvieron siempre ahí los cuerpos. Y se va, ¿qué asesino vuelve y hace eso por un morral que no tenía nada dentro? Porque la realidad es que no tenía nada, tenía una botellita de agua de paloma y 2 celulares. O sea, un asesino por 2 celulares vas a hacer todo esto, lo vas a... Es que no fue así como lo está diciendo ella. A los chicos los asesinaron y los pusieron ahí abajo del árbol para que no encuentren los cuerpos y se fueron. Los robaron y se fueron. Es mentira que después vuelven, que los cambian de lugar. Es mentira que prenden fuego el lugar. Es mentira todo eso.
Eso es algo que plantó Diegues para meterle más épica al caso, como para hacerlo más conspiranoico, que participó más gente, que encubrieron. Es falso. Es falso. Si hubieran querido prender fuego, lo prenden en el primer momento, prenden fuego los cuerpos y el lugar para eliminar pistas. No van a esperar que vengan a levantar los cuerpos, a hacer las pericias y después prender fuego. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene prender fuego después que ya hicieron las pericias? Es una tontera. Algo totalmente finísimo de cómo quitarle la vida a 2 chicos, de cómo moverlos de acá para allá, cómo esperar. ¿Cómo le quitaron la vida? No fue finísimo. No fue un crimen simulando, por ejemplo, un suicidio. Fue alguien que le pegó un cascotazo y le quebró el cráneo y lo dejó inconsciente y los robó. No fue un crimen sutil, premeditado, planificado. No es coherente lo que está diciendo. No es lo que está en la causa, no es lo que dicen los letrados, no es lo que dicen las pericias. A la familia que esté en el lugar y después se vaya para corroborar de que la familia no va a volver al lugar y vos poder plantarlos ahí. Me parece que la hipótesis del robo se cae por su mismo. Esto también que está diciendo es falso. Las pericias son claras. Nunca plantaron los cuerpos. Es falso lo que... Esto es lo que dicen las pericias, no es mi opinión. Yo les estoy diciendo que es mentira lo que están diciendo. A los chicos los asesinaron y ese mismo día los corrieron 2 metros abajo del árbol para taparlo. Hasta el perito lo dice. Es mentira esto que dicen que los llevaron a otro lugar, después los llevaron, los plantaron, No, esto no es falso. Por su mismo peso, como te digo. Yo no la descarto, es mi idea muy, muy chiquitita con respecto al robo, no la descarto de pleno, pero como yo te digo, no porque a los chicos les falten sus pertenencias, quiere decir que las pertenencias no estén tiradas por algún lado porque tenían algún tipo de rastro de ADN los asesinos, porque a los chicos les apagaron los teléfonos. Si fuera por el tema del ADN, Julieta, hubieran prendido fuego, apenas asesinan a los chicos, hubieran prendido fuego todo, no encontrás nada. Esto fue algo que sucedió en el momento y chao. Parece que el primero que se apagó fue el de Josué, que yo cuando me enteré de esto, yo le dije a Carlos, nuestro abogado, le dije, ¿no será que a los chicos les hicieron apagar los teléfonos antes de quitarle la vida? Porque sabía que mi vieja, específicamente el de Josué, le hicieron apagar. Y el patrón de Josué era súper simple porque compartía el teléfono con mi papá, y mi papá es una persona para la tecnología bastante lenta, la verdad. El patrón era una L, era tan simple como, por ejemplo, agarrarlo a Josué y decirle, poneme el patrón, que es una L, se lo apagás y listo, y ahí le quitas la vida. La verdad que es algo muy horrible, que como yo te digo, no descarto. Los chicos habían puesto en modo avión los teléfonos y demás porque sabían que estaban haciendo algo que los padres no habían autorizado. Por lo cual lo que se piensa es que ellos mismos hicieron todo eso porque sabían que no los querían ubicar, que no querían que los ubiquen porque estaban en un lugar que no tenían que estar. Y recuerden que tenían alcohol en sangre. No es un detalle menor. La hipótesis del robo se cae por su propio peso, pero todo te puede sorprender. Nosotros no tenemos la verdad de nada. Lo único que te puedo decir es que a los chicos los plantaron en el lugar donde los encuentran, los plantan ahí. Nuestro perito sostiene que a los chicos los pudieron haber matado en esa zona. Nosotros tenemos un pensamiento totalmente aparte, pero es parte de trabajar todos juntos. No es parte de trabajar juntos, Julieta. Estás yendo en contra del trabajo de tu perito. Sin pruebas, sin indicios. Hay pruebas científicas que dicen que fueron asesinados ahí y los encontraron ahí. Discutir eso es ir en contra de las pruebas y en contra de la causa, pero bueno. Él te lo explica desde su área de profesional, nosotros se lo explicamos. No es solo que lo explica. En la causa judicial, todas las pruebas forenses indican lo mismo. Que los asesinaron ahí, los chicos siempre estuvieron ahí. No los vieron, yo sé que debe ser difícil. No los vieron seguramente porque, lógicamente, era un lugar que no se veía. Lo dijo el perito, Vázquez lo dice muy claro también. Para que yo le diga que hasta Vázquez lo dice, que esto coincide en todo, coincide hasta la gente de Gallardo. Todos coinciden con lo mismo, menos los salvatierra. Desde nuestro punto de vista de que mi familia estuvo en el lugar, lo revisó de arriba abajo, mi viejo hacía así porque...
Recuerden que a Omar le dieron para que tenga con el tema de que vio a la hija, que vio un moretón y le pareció que por ese moretón había sido abusada. Recuerden, si vamos a analizar con la misma vara, estamos a la misma. Ella está diciendo que una pericia, no le crea una pericia científica que es súper contundente. Y al robo. Porque esto es contundente. Lo robaron. Pero bueno, ella dice que no los robaron. Hay una bajada en el lugar y no estaban ahí. Ellos revisaron por todos lados, inclusive Omar junto a Santiago dan toda la vuelta, miran también por el otro lado que estaba un poco más limpio y los chicos no estaban ahí. Mi viejo revisaba de arriba abajo así. Ese día fue el mismo día que ellos dicen que aparentemente los Gallardos los habrían querido despistar, enviándolos de un lado para el otro. Y nosotros nos preguntábamos si Omar y Santiago los hubieran querido despistar para que no encuentren a los chicos, ¿por qué le dejaron que vayan ellos a buscar para ese lado? Esto también fue algo contradictorio de parte de Julieta y la familia, ¿no? Que los culparon a los Gallardos de haber querido como entorpecer la búsqueda. Que también dijeron que habían ido a una estación alejada a buscarlo, el cruce de Varela. Claro, todos fueron a donde podían, ellos fueron a Capital incluso a buscar a los chicos. Miraba atrás de las cosas que estaban tiradas porque había ropa, ustedes lo habrán visto en las noticias. Mi hermano más grande iba caminando todo para adelante, iba revisando también y no estaban los chicos ahí. Y la gente me dice, pero capaz que cuando ellos fueron la sangre ya se había absorbido. Yo no te digo que la sangre esté seca, porque se absorbe, sí, pero la escena del crimen habrá sido atroz y espantosa. Y encima eran 2 chicos, no era uno solo. Y de la... Le dieron el cráneo y hay que ver si fue tan como dicen. Ella quizás se está dejando llevar por lo que dijo Diegues y el perito, que es mentira, o aparentemente sería falso, que estuvieron 40 minutos pegándole con un adoquín. Hay gente que dice que es todo lo contrario, que con un solo golpe le puedes quebrar el cráneo y asesinar a una persona. Pero bueno. La forma en que le quitaron la vida con ese objeto tan atroz que hasta el día de hoy no se puede corroborar específicamente qué fue eso, por distintas ideas por parte de profesionales, me vas a decir que no había nada. La gente me dice, sí, pero había manchas acá, sí, en el lugar donde se encuentran los chicos sin vida, ahí los plantaron. Yo no te digo que capaz le quitaron la vida en el lugar. O sea que plantaron sangre también. Plantaron la roca manchada de sangre. Bueno, la verdad que es insólito esto. Es insólito todo esto. La verdad que tengo un montón de videos más para mostrarle todo lo que han dicho Vázquez, Diegues. Pero acá estamos mostrando las hipótesis payasescas que han dicho de entrada, sin acceder al expediente. Cómo están desmintiendo a las pericias que ya está comprobado que fue así. Cómo siguen diciendo que no fue un robo cuando fue un robo. Cuando dicen que ese lugar no era lo que era y dicen por otro lado que sí, que era un lugar infernal. No se entiende, la verdad que no se entiende. Yo se los comparto. Luego son ustedes los que sacan sus conclusiones. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.